Esa realidad es que los tratados de derechos humanos que respetan la vida desde la concepción se han incorporado a la Constitución Nacional. Los ciudadanos argentinos que votamos el núcleo de coincidencias y que permitimos que nuestros convencionales reformaran la Constitución, exigimos que se respete la misma por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo y por el Poder Judicial. Eso es la verdadera república. El primer derecho, el de una persona, es el derecho a tener vida. Por eso la vida debe ser protegida más que ningún otro derecho. No pertenece ni a la sociedad ni a la autoridad pública reconocer este derecho a uno y negarlos a otros. Entonces, no es el reconocimiento por parte de otros lo que constituye el derecho a la vida, sino que la vida es algo anterior, que exige ser reconocida por el nuevo mundo al que va llegando. Adhiero al punto de Talmud babilónico en el que nos enseña que matar un solo ser humano equivale a destruir un universo entero y correlativo. Quien salva a una vida, salva al mundo. Consecuentemente, en este espacio, que es el Congreso de la Nación, que es el lugar de todos los argentinos, porque ese es el espacio federal, y que es el lugar también de las distintas corrientes políticas, le damos la bienvenida al doctor. Lo felicitamos nuevamente por su investigación y ahora le doy la palabra para que usted profundice sobre la misma. Muchísimas gracias. En principio deseo agradecer expresamente a la senadora nacional Liliana Negre de Alonso por su generosidad en invitarme a presentar esta investigación en el marco del Honorable Senado de la Nación, y por lo cual me siento sinceramente muy honrado. Y desde ya agradecer a todo el público presente por su generosa asistencia. Vamos muy rápidamente a ver en la presentación del PowerPoint una breve descripción de los contenidos del libro para luego pasar a los argumentos más importantes, no solamente, digamos, poner en claro cuál es la posición judía respecto del aborto, sino también cómo a través de estos argumentos demostrar cómo las categorías que se están manejando hoy para defender una posición insostenible realmente son absolutamente infundados, no desde ahora, sino ya desde hace al menos 2000 años. En principio, la temática y los objetivos de la investigación. Este trabajo de investigación ofrece un detallado análisis sobre el estatus del ser humano desde la fecundación y hasta posterior al nacimiento, bajo la cultura judía y sus aspectos filosóficos, jurídicos e históricos. ¿Cuáles son los objetivos de esta investigación? Básicamente dos. La primera es sistematización de las resoluciones respecto del aborto en el judaísmo, explicando sus causas, sus razones, sus fundamentos, más su metodología y hermenéutica. Y el segundo, que es el más relevante, digamos, básicamente en la presentación y en los temas de hoy en día que son realmente muy graves, que es respondiendo a estas cuestiones desde la cultura legal viviente más antigua en nuestros días y una de las bases de la cultura occidental, generar una perspectiva distinta sobre la misma temática, mostrando la existencia de otras categorías de acción y pensamiento que contribuyan a lidiar con el problema bioético en cuestión. Respecto de la investigación sobre el estatus legal del feto en el judaísmo, básicamente son 5 puntos los que este libro muestra. Muestra cómo las más antiguas fuentes comunes a la cultura occidental, no necesariamente exclusivas judías, sino que se han utilizado por muchas y las más básicas culturas occidentales, incluyen las posiciones y argumentos actuales, replantea el tópico, por supuesto el tópico del aborto, a partir de una cultura basada en la casuística más que en totalizadoras disyuntivas intelectuales, que ahora, inmediatamente después del PowerPoint, lo voy a explicar. Genera la reorientación del debate hacia una cosmovisión ético-legal no centrada en una ética del self, en una ética donde el ser humano es el centro, él y sus intereses, básicamente como el valor supremo de toda su realidad.
Contribuye aportando una forma de pensamiento sistemática y metodológica con las mismas categorías actuales, pero resignificándolas respecto de sus heredados sentidos grecorromanos, y aporta desde la visión judía el particularismo necesario que demanda una sociedad democrática, dialógica y justa. ¿Cuáles son los ítems abordados de acuerdo justamente en los capítulos del libro? Mismidad u otredad del feto y su madre. Digamos, en ese capítulo se demuestra el uso, aunque la invalidez desde el judaísmo, de estos primeros principios disyuntivos como categorías rectoras resolutoras para toda circunstancia. El segundo capítulo trata del feticidio, si es homicidio o daño económico, en donde yo ahí abordo básicamente la categorización. Cuando me refiero a feto, me refiero todo todas las etapas prenatales del ser humano, es decir, cigoto, embrión y feto, ¿no? En sentido genérico, feto. Desde su etapa cigótica hasta su nacimiento, definición, ¿no? Y conceptos diferenciales entre alma, ser viviente, personae, es decir, el concepto jurídico de persona, más su relación con la jurisprudencia judía. El tercer capítulo es básicamente el feto, facultades o privaciones de herencia, donde abordo el estatus del feto como heredero en acto o con capacidad de retenciones de bienes, condiciones para la primogenitura y herencia, diferencia entre persona y descendencia, feto y estatus mortuorio. Yo ahí abordo básicamente las causas, las reglas y las diferencias para la inhumación de fetos acorde a su estado madurativo y su consecuente estatus legal, en donde demuestro básicamente que hasta un feto muerto en el judaísmo tiene la obligación de cumplir ciertos rituales tal como se lo cumple con lo que hoy se llama jurídicamente una persona. Y las repercusiones actuales, es decir, la resolución desde el judaísmo ante violaciones, malformaciones genéticas, síndromes degenerativos, enfermedades llamadas Tay-Sachs, que son enfermedades degenerativas cerebrales, salud materna en peligro y otros casos actuales. Y el capítulo de referencias extralegales, en donde más allá de lo jurídico, yo abordo también las perspectivas históricas y filosóficas judías, en un análisis comparado con las cosmovisiones grecorromanas. Yendo básicamente a los argumentos, como dije, más relevantes, en principio cuando yo hablé aquí de cultura legal, me refiero a que casi siempre cuando se habla de judaísmo se habla como una religión, y como yo hablo de los aspectos jurídicos, me interesa aclarar en principio qué es una cultura legal, para que vean, digamos, cómo desde el libro se aborda las partes jurídicas, pero desde un plano jurídico también, y luego cómo el libro trasciende este plano jurídico. Básicamente una cultura legal es definida como un colectivo humano cuya forma de vida está regida por patrones estables, sistematizables, transmisibles y acumulables, que dirigen las conductas y orientan las actitudes de los individuos que conforman aquel colectivo, constituyendo una forma de vida e interrelación específica mediante factores objetivos. Ahora, cada cultura legal tiene una palabra que básicamente la identifica. En la cultura legal occidental, la palabra clave es derecho, categoría que no solo es profundamente evocativa, como la correspondiente a derechos humanos, sino que ha devenido en toda una construcción normativa internacional a tal punto que en el presente prácticamente no hay una sola manifestación que no tenga como lema legitimador la reivindicación de algún derecho. El judaísmo es una de las culturas legales más antiguas en nuestros días, dado que se constituye fundamentalmente por la revelación en formato de ley y un pacto implementable bajo el cumplimiento de la misma, imponiendo el deber entre sus integrantes de mantener un régimen de vida conformado por el cumplimiento de diversos mandatos, leyes, estatutos dictaminados tanto en la Torá como en el Talmud. Y este marco jurídico incluye aspectos de la vida de sus integrantes tan amplios como, por ejemplo, la conducta personal, marital, social, la relación entre entidades privadas respecto del poder público, entre los poderes públicos entre sí, así también como leyes relacionadas con la actividad comercial, financiera, laboral, cultural, ritual, por supuesto también, abarcando desde ya temas también bioéticos, éticos, medioambientales, etcétera. Ahora, la palabra que identifica esta cultura legal judía es en hebreo la llamada mitzvah, que quiere decir en castellano precepto.
Es decir, una categoría referida a un imperativo, un mandato, una expresión siempre vinculada a una obligación o un deber de cumplir cierta instrucción. Y todo este conjunto jurídico, que viene ya desde hace al menos 3.500 años, se ve ampliado no solamente por el tiempo, sino también por los diferentes casos y la ingente, digamos, magnitud de casos que ha contemplado, dado el carácter diaspórico del pueblo judío, atravesando diferentes lugares geográficos, estados, marcos políticos, jurídicos, sociales, culturales. Ahora, más allá del contraste que uno podría llegar a observar entre una cultura legal del precepto emergida de un pacto entre Dios y un pueblo respecto del derecho, de la cultura del derecho, cuya genealogía es el contrato social, donde también hay un pacto, nada más que el pacto es entre las personas quienes se instituyen para sí un Estado sobre ellas, hay un claro sustento basal de la cultura del derecho en la del precepto. Y así como en el judaísmo los preceptos son imprescriptibles e ineludibles, en la cultura del derecho los definidos como naturales también son imprescriptibles e inalienables. Entonces, desde aquí y puntualizando sobre el tema en cuestión, en esta investigación y a través de los puntos ya comentados aquí en la presentación del PowerPoint, más allá de concluir en la posición judía respecto del aborto, también esta investigación da respuestas a las 4 grandes columnas en las que el tema del aborto es tratado hoy en diversos foros actuales, contribuyendo, como dije ya en la presentación, desde el particularismo judío a lidiar con esta acuciante problemática, intentando conformar una sociedad más dialógica, democrática y justa. Ahora, a los fines de esta presentación voy a abordar solamente y de forma relevante y muy sucinta la cosmovisión judía y su aporte respecto de estos 4 tópicos en que el tema de hoy pretende ser resuelto de forma necesaria y suficiente. El primer punto es la retórica mediática y la manipulación pública a través de fórmulas falaces como, por ejemplo, aborto libre. El segundo punto es la discusión sobre si el cigoto, embrión o feto se considera o no una persona y su encuadre jurídico, confundiendo frecuentemente el estatus jurídico de persona con el de ser humano viviente. El tercer punto es la cuestión respecto de la autonomía reproductiva basada en el derecho o no de una persona a determinar sobre su propio cuerpo. Y el cuarto punto es la cuestión sobre el derecho a la vida. El primer punto es el más sencillo y es el más escueto, dado que, solo a modo descriptivo y sin promulgar nada normativo, respecto de la retórica utilizada hoy día, la común, aunque falaz expresión aborto libre, si bien es psicológicamente persuasiva, resulta lógicamente inválida, dado que la adjetivación libre a la palabra aborto condiciona significativamente el pensamiento actual, sugiriendo que esta propuesta es la correcta frente a toda otra alternativa que supone opresión o represión a la solicitud de abortar. Luego, la expresión más objetivamente representativa respecto de la presente petición por la despenalización del aborto sería aborto arbitrario, aborto a pedido, o tal como se expresa en inglés, abortion on demand, aborto a demanda. Así, estas formulaciones retóricas y manipuladoras de la opinión pública, lemas que conquistan lugares en los dichos y explicaciones populares, deviniendo luego en ideologías y finalizando en programas políticos, deberían quedar descartadas si la real voluntad es el tratamiento objetivo de la cuestión sobre el aborto y no la mera imposición de intereses o segundas agendas, como muy bien dijo la senadora, más allá de la validez de los argumentos que puedan esgrimirse. Respecto al segundo tópico, si en la etapa prenatal lo concebido goza o no del estatus jurídico de persona, y hasta si es un ser humano vivo, a modo de presentación y sin profundizar en el análisis realizado en el libro, donde se estudian casos desde los tiempos bíblicos hasta nuestro presente, es posible observar que en el judaísmo también existe la categoría jurídica de persona, denominándola en hebreo nefesh, denotando por esta a quien se le reconoce capacidad unitaria de ser sujeto de obligaciones y deberes preceptuales, es decir, todo aquel sobre quien recae los imperativos preceptuales, análogamente a lo que la cultura de derecho también denota por todo a quien se reconoce capacidad unitaria de ser sujeto de derechos y obligaciones. No obstante, y por ejemplo, mediante el abordaje y el estudio de rigurosas leyes conductuales que todo judío o judía debe cumplir en diferentes ámbitos de su vida, si bien en el judaísmo el estatus jurídico de personas adquirido solo al nacer en término, y es más, y ser habiente de viabilidad,
Este estatus no comporta el criterio absoluto para resolver de forma consistente y categórica todos los casos en que se involucra el feto. Solo por citar algunos ejemplos, se observa, por ejemplo, la obligación de transgredir las rigurosas leyes del descanso sexual